Y también tenemos que hablar de lo que sucedió en plena tarde, 3 de la tarde aproximadamente, una balacera frente al servicio penitenciario, a una de las dependencias del servicio penitenciario. Nos vamos a ubicar puntualmente Pellegrini y Alsina. Este es el lugar, Caro. Exactamente, Giselle. Ese es el lugar donde estamos ahora situados en este momento. Pellegrini y Alsina. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, aquí funciona una de las sedes del Ministerio de Gobierno, Asuntos Penales y Penitenciarios, perteneciente a la Justicia, Derechos Humanos y Diversidad. Aquí, en esta oficina de la esquina, hoy, pasadas las 15 horas, se produjo una balacera. Delincuentes que se acercaron en una moto, se subieron a la vereda, dispararon aquí contra esta oficina. Como ustedes pueden ver, miren la puerta, todavía vemos el vidrio de la puerta, cómo se ve justamente con los impactos de las balaceras. Hay vecinos que escucharon al menos de 10 disparos aquí en la zona. Otros escucharon 4 de corrido. Pero bueno, eso es lo que sucedió esta tarde, Claro, aquí, en donde los delincuentes, además de subir... Sí, Giselle. Déjame agregarte un dato, porque yo pasé 10 minutos después por ese lugar. La cantidad de gente que había caminando, circulando en autos, chicos, realmente no pasó algo peor de milagro, y porque quizás, no sé, tenemos a Dios de nuestro lado, pero realmente, como decías vos, 3 de la tarde, la cantidad y el tránsito que había, no solamente en autos, sino gente caminando, podría haber sido una tragedia. Sí, una verdadera locura. Caro, y además han dejado una esquela, una carta, un mensaje escrito hacia un destinatario particular, pero también, si se quiere, para todo el servicio penitenciario. Tenemos nosotros en pantalla ahora para Centurión: deja de verduguear a los altos perfiles o a los alto perfil. La mafia, alto perfil se les dice a los presos más peligrosos que están dentro del servicio penitenciario. Y hay ahí un destinatario concreto, Centurión. Vamos a ver quién es Centurión, Carolina, ¿no? Así es, Pablo, esa carta que dejaron acá, escrita a mano, y donde la dejaron aquí en el lugar de la balacera. Y como decía Giselle también, algo más para agregar, porque no es menor, es que en ese horario, a plena luz del día, circulaban muchísimas personas. Y fíjense un detalle no menor: la moto con estos 2 delincuentes que balearon aquí en esta oficina de asuntos penitenciarios, ingresó, se subió a la vereda, además, por calle Alsina. ¿Y por qué no hay registro de cámaras? Porque justamente la motocicleta con los delincuentes también huyó por calle Alsina. ¿Esto qué quiere decir? Que no dobló, no siguió circulando, pero miren ustedes que tuvo que cruzar también lo que es Pellegrini, donde está el semáforo y donde quizás también se podría haber provocado un accidente de tránsito por la velocidad en los que estos delincuentes cometieron este crimen y que seguramente no respetaron el semáforo también, teniendo en cuenta que hay vehículos que transitan aquí por la zona. Justo, Pablo, Giselle, sí. Nosotros estuvimos hablando también con comerciantes y claro, no hay cámaras. En la esquina hay una agencia de loterías que hasta hace un tiempo tenía cámaras. Y aquí, por calle Pellegrini, hay un comercio que también dispone de cámaras, que frecuentemente le piden las grabaciones, porque no es la primera vez que balean también contra esta agencia, eso hay que destacarlo también. Entonces, suelen pedirle justamente la filmación a comerciantes que están en la zona. Claro. Pero también hay un detalle. Aquí ya han colocado, nos han afirmado que colocaron cámaras. Sí, Giselle. Te hago una pregunta, porque hoy había cascos sobre la vereda, que es el lugar donde balearon. ¿Estos cascos pertenecerían a las personas que pasaron disparando? Eso no es un dato que tenemos, Giselle. Nosotros también, cuando vinimos, vimos cascos aquí sobre la vereda, colocados por lo que es la cinta perimetral, justamente donde estaba trabajando el personal policial y también de la Agencia de Investigación Criminal. No hemos podido comprobar si esos cascos eran de los delincuentes. No tenemos ese dato. Aparentemente no serían, porque justamente estaba trabajando aquí personal policial y nosotros intuimos que esos cascos eran de los efectivos que estaban trabajando en el momento, con lo cual no serían de los delincuentes. Y teniendo en cuenta también el testimonio de los vecinos que nos comentaban que estos delincuentes pasaron, que estaban con la cara tapada, pero no habrían arrojado cascos. Tenemos que tener en cuenta que esto sucedió en cuestión de segundos, fue rapidísimo lo que hicieron. Si les parece,
podemos compartir el testimonio de los que nos comentaban los vecinos en la tarde de hoy. Vamos. 10 tiros. No. 10 aproximadamente. Sí, más o menos como 10, 8 tiros. Y después no escuché más nada. ¿Vio alguna moto? No vi nada. No vi nada de nada. Vecinos alarmarse por esta porque situación. Estaban a otra cuadra. Y salieron todos de aquel bar, salieron toda la gente. Y después yo no escuché, no vi nada, porque ya estaban a otra cuadra. ¿La policía vino rápido? Sí, vino rápido la policía, por eso. Llegó rápido la policía. Sí, yo estaba acá sobre la calle, en la otra cuadra, y se escucharon, creo que eran como 10 disparos, no sé. Eran una moto. Una moto. Una moto, sí. ¿Cuántos delincuentes había? Dos, creo que eran menores, pues no llegaban a ser muy grandes igual de físico tampoco. ¿Llegaste a ver si tenían la cara cubierta? Yo estaba parado y ellos pasaron por la vereda, porque se mandaron por arriba de la vereda y pasaron, pero rapidísimo igual. ¿Esta moto circulaba por Alsina o por Pellegrini? No, por Alsina iba para el lugar que iban a hacer el hecho. Es miedo y costumbre a la vez. Es miedo y costumbre a la Cuando vez. escuchaste ese ruido, ¿vos ya sabías que se trataba de una nueva balacera? Sí, sí. Y en el grupo de WhatsApp de vecinos, ¿sabés si informaron que vieron a estos delincuentes que dispararon? Después de eso, lo único que se vio es una nota, pero sacada una foto del televisor y nada más, eso. Nadie puso nada. ¿Sabés qué decía la nota? La nota decía que es de la tercera vez que tirotean acá y para mí fueron más veces. Fueron muchas veces. Siempre, esta zona es re complicada, es muy complicada. Fíjense que los vecinos dan cuenta de que una vez que escuchan sonidos similares a los disparos, no los vinculan, por ejemplo, a fuegos artificiales o a los famosos petardos. Cada vez que escuchan un sonido de una metralleta o de un revólver o de una pistola, lo linkean justamente con eso, con una agresión. No es la primera vez que agreden este lugar, que parece ser un punto caliente, ¿no?, para las mafias. Y recién lo decía una de las personas en el testimonio, que no es la primera vez que aparentemente dejan un mensaje mafioso, además de disparar estos mensajes que ya se han repetido en otras oportunidades. Vamos a sumar a Juan Cruz Funes con datos sobre ataques anteriores y sobre este tipo de amenazas. Juan Cruz. ¿Cómo están, Giselle, Pablo? Buenas noches. El quinto ataque es el que se produjo esta tarde en los últimos 2 años y medio. Estamos hablando contra el mismo lugar. A ver, esta es la secretaría que tiene el servicio penitenciario, que se encarga de controlar todo lo que ocurra dentro de las cárceles. Dentro del marco de la inconsciencia, claro, cada medida o cada decisión que se toma que no es bien recibida por los presos ni por su familia, deriva en este tipo de acciones. Y basta encontrar cada uno de los antecedentes para ir 2 o 3 semanas atrás y, entre comillas, ver un motivo por el cual haya llevado a personas a contratar sicarios o personas que se suban a una moto y tiratiros que concreten este tipo de hechos como el que relataba Carolina recién. Vamos a ver incluso en una de esas placas algunos de los antecedentes. Por ejemplo, remitirnos al primero de ellos. 10 de enero del año 2020. ¿Cuál era el contexto en ese momento de la ciudad cuando se produjo este ataque de madrugada que no generó heridos, pero fue la primera balacera? Hubo una gran cantidad de crímenes, 12 en tan solo 9 días. Contábamos hace algunas semanas también lo poco que duró aquel entonces jefe de policía, Claudio Romano. Solamente 3 semanas en el cargo. Y esto pasa también en las primeras semanas de la gestión Perotti en Gobernación y lo mismo con la de Marcelo Saín en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Un 2020 que marcaba el inicio de lo que iba a ser uno de los años más trágicos en nivel de asesinatos en cantidad, sumado a la pandemia y sumado el contexto social que venimos remarcando. De aquí nos tenemos que remontar al mes de octubre, al 12 de octubre del año 2020. Y tiene un condimento idéntico a lo que contaba Carolina, porque esto pasó en pleno mediodía. 1:15 de la tarde, 2 personas en moto, 6 tiros contra esta misma oficina. Lo distinto que tuvo este caso, al margen de cómo avance la investigación ahora, es que tuvo a personas detenidas y se terminó comprobando que la orden de balear esta secretaría vino de la cárcel de Piñero. 5 años de cárcel tuvo una persona por la planificación de este ataque que vino incluso de la misma cárcel de Piñero. Y hay un contexto también, que semanas antes
se habían pedido 24 años de prisión para Guille Cantero, líder de la banda Los Monos, por el ataque a balazos contra edificios públicos, como por ejemplo el Centro de Justicia Penal o domicilios particulares de algunos magistrados. Juanchi, puede ser entonces que se vaya, por lo que vas contando, dando una especie de secuencia de lógica de causa y efecto. Es decir, cuando hay algo que a las mafias les molesta, cuando hay alguna condena, cuando alguien cae preso, cuando hay un reacomodamiento, cuando hay un traslado, reaccionan de este modo, haciéndole sentir a esta secretaría que representa al servicio penitenciario que no están de acuerdo con esa forma, ¿no? Y lo hacen de esa forma, con balaceras, tiroteándolas. Veíamos en las imágenes que mostraba Carolina recién que hay restos de anteriores ataques, de anteriores agresiones. Los vidrios los han cambiado, pero en la fachada, en el mármol siguen estando. Y vamos a ocuparnos de otro de los ataques. 22 de septiembre del año 2021. En este caso sin ser una balacera, pero con una amenaza directa. Un cartel, una cartulina amarilla que vamos a ver que dejaron en el lugar, porque aquí empiezan a entrar en juego las amenazas. No solo las balas, que en este caso no las hubo, sino también escritos que dejaron en el lugar. Dejen tranquilos a los pibes de alto perfil o plomo, decía esta cartulina. Ahora, estamos apuntando a un perfil determinado de delincuente. Como decía Pablo, hablamos de mafias, de alto perfil, no de cualquier tipo de delincuente. Se lo vincula necesariamente a estas bandas organizadas. Claro, se los categoriza de esa forma por los antecedentes que han tenido, por ser, por ejemplo, jefes de organizaciones narcocriminales. Bueno, este mensaje fue dejado en el lugar y en ese momento esa amenaza se la vinculó a un secuestro que hubo a un visitante de la cárcel de Piñero, donde días atrás le secuestraron 5 teléfonos celulares. Alguien quiso entrar celulares a la cárcel, se lo impidieron y por eso se entiende, y lo volvemos a poner entre comillas, dentro del marco de lo ilógico, que se reaccione de esta manera. No hubo balacera, pero sí un mensaje que se dejó en el lugar. Vamos a este año, 24 de enero, año 2022, otro ataque a balazos y en este caso el combo. Balacera con un cartel, en este caso un cartón, que vamos a ver ahora que dejaron en el lugar, además de balearlo, a la madrugada con una inscripción que decía: si siguen verdugueando a la familia de los altos perfiles, la próxima vamos contra la familia de los empleados de servicio. El que avisa no traiciona. El cierre, el mensaje final para este escrito, una fibra con un cartón dejado en el lugar al margen de lo que había pasado. Y acá vamos a puntualizar sobre algunas declaraciones oficiales que se dieron semanas antes. ¿Saben por quién? Por Jorge Bortolossi, hoy ya exsecretario de Seguridad Pública, tras su polémico viaje, recordemos, a Centroamérica en medio de la ola de violencia que atraviesa Rosario. ¿Qué dijo Bortolossi un mes antes de este hecho? Incluso en Radio 2, que había que restringir las visitas a presos de alto perfil, entendiendo que estos aprovechaban las visitas para organizar balaceras o dar, por ejemplo, instrucciones a sus visitantes sobre qué cosas podían hacer en el exterior, como por ejemplo atacar contra un edificio público, asesinar a alguien, organizar una balacera. Este es el enlace que se encuentra directamente sobre este hecho y se repite el patrón que analizábamos recién. Y el último es lo que contaba Carolina recién, lo ocurrido esta tarde a las 3, a las 15, en este lugar, en plena tarde, un lugar que en su momento tenía algunas rondas de custodia, hoy ya no las tiene a pesar de tener cámaras de seguridad. Igualmente en la filmación y la grabación de este hecho todavía no está, pero nos preguntamos ahora qué pasó, qué ocurrió, qué motivó para que se derive en este ataque. Y hace una semana tuvimos la imputación a parte de la banda Los Monos. De hecho, estuvimos al viejo Cantero, uno de los fundadores de la banda narcocriminal, que fue imputado por balaceras, por extorsiones, por tener a su cargo o tener elementos, entradas para partidos de Rosario Central, por ejemplo, por trabajar con presos de Coronda, ordenando balaceras desde el mismo penal para ser después traducidas y ejecutadas en la calle. Acá donde se puede llegar a entender que puede estar enlazada la situación es que en la audiencia una de las personas que después fue imputada pidió la palabra, tomó el micrófono y habló de malas condiciones de detención, que tenían poco tiempo para bañarse, que estaban permanentemente en la mira con personas apuntándoles con armas de fuego. Bueno, si se quiere se puede llegar a buscar ese enlace, aunque todavía la investigación tiene pocas horas y se está intentando analizar por qué. Sobre todo ese cartel con ese nombre de centurión. Ningún titular de alguna alcaidía tiene ese apellido. Actualmente no está referido a alguno de los titulares, por lo tanto está todo bajo investigación lo que pasó esta tarde, que dicho sea de paso no tiene personas detenidas. Muy bien. Quinto ataque.
4 balaceras, 3 carteles amenazantes, solamente una persona condenada en el tercer ataque a 5 años de prisión, y todo esto sobre Avenida Pellegrini, saliendo de Barrio Chesortu, saliendo del macrocentro, y segundo ataque que se animan a hacer a plena luz del día, en pleno mediodía y sin tener personas detenidas.